Manizales, un diálogo con la dinámica urbana, por Gonzalo Duque Escobar, 2011, actualizado en 2023. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Creo importante una mirada simple a la evolución de la ciudad que, gracias al transporte y sus consecuencias urbanas y económicas, en el caso de Manizales, desde su fundación hasta hoy, pasa de ser una aldea de bareque y calles destapadas a una ciudad gracias a la industrialización del café, sumada al impacto del cable aéreo a Mariquita y del ferrocarril de Caldas, para encontrar lecciones y establecer retos en materia de desarrollo. Al respecto, señalaré 4 períodos históricos que parten de la arriería, pasan por cables y ferrocarriles, avanzan con el transporte rural y quiebran con la era del transporte urbano. Todo ya que tras la incursión de la caficultura moderna con los monocultivos de base química, el campesino, incapaz de asimilar el nuevo paquete tecnológico y financiero, emigra a la ciudad, aunque sin opciones de empleo en razón a su bajo nivel de escolaridad. Ver el territorio caldense, un constructo cultural, Caldas en la bioregión cafetera y bosque, regulación hídrica y pluviométrica. Imagen: Manizales, de la arriería a los cables y ferrocarriles hasta el Chipá. El primer periodo, que inicia en 1849, es el de la ocupación del territorio gracias a la colonización antioqueña, fenómeno que, al lado de la revolución de los comuneros y la independencia, se constituye en uno de los procesos sociales más importantes en la historia de Colombia. En este intervalo, bajo una economía de subsistencia, se dependerá primero de las guerras de 1860 y 1876 y luego de la portentosa arriería de miles de mulas y bueyes que transitaban trochas para salvar la cordillera central y otros puntos cardinales. Allí emerge Manizales como teatro de tales acontecimientos, establecida sobre la tradicional retícula ortogonal urbana, mostrando edificaciones de bareque en tierra con empañetados de limos y cagajón en mezcla. Ver de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada. La pobreza en la historia de los procesos de desarrollo del eje cafetero y Neira entre la ruralidad y la ciudad-región. Imagen: Manizales, Plaza del Libertador, hoy Plaza de Bolívar, historia y fotografías antiguas de Manizales. Pero creado el departamento en 1905, a pesar de haberse creado la Sociedad de Mejoras Públicas en 1912 y la Cámara de Comercio en 1914, tras la crisis económica mundial de 1929, con la centralización de la economía nacional, empezará a declinar ese motor que soporta la naciente aldea, para dar paso a un segundo periodo después del notable crecimiento económico de las primeras décadas del siglo XX, para continuar así hasta los albores del centenario, época en la que se da la creación de la CHEC en 1944 y se propone una universidad popular 1943 para el desarrollo de las fuerzas productivas. Sobresale desde esta perspectiva la década de 1920, en la que se funda el periódico La Patria, 1921 por el cable a Mariquita, 1922 a 1962, y a Aranzazu, 1929 a 1943, y en especial por el ferrocarril de Caldas, 1927 a 1959, apéndice del ferrocarril del Pacífico, cuyo impacto para Colombia detona tras inaugurarse el Canal de Panamá, 1914. Ver eje cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo. Manizales, hitos en la construcción del territorio y los procesos urbanos y económicos del eje cafetero. Imagen: Estación Manizales del ferrocarril de Caldas y Torre 20 del cable aéreo Manizales-Mariquita. A pesar de los incendios 1922, 1925 y 1926, gracias al efecto combinado de café, ferrocarril y cables, el meridiano político y económico de Colombia pasa por Manizales,
se da el poblamiento del occidente colombiano y se industrializa el país. La prosperidad de Manizales se expresa en esa arquitectura ecléctica de construcciones de cemento, metal y bareque enriquecido que muestra hoy el centro histórico. Y como evidencia de un modo más adecuado de desarrollar el hábitat citadino fruto de la apertura cultural del momento, además de abandonarse la retícula urbana para ajustar el trazado de la naciente urbe a la topografía, surge el carretero, esa avenida que avanza siguiendo los contornos del terreno por la divisoria de aguas para hacer del conjunto urbano una estructura con cola de cometa por el naciente. Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales, la adaptación de la ciudad al trópico andino y la identidad del territorio caldense. Imágenes. Manizales, Plaza de Bolívar a finales del siglo XIX y en 1924. Y continúa un tercer periodo de verdadero desarrollo que llega hasta el desmembramiento del departamento, 1967, con lo cual surge el actual eje cafetero. Esto dado que gracias al efecto redistributivo del ingreso consecuencia del pequeño tamaño de la propiedad cafetera tras las directrices surgidas de la crisis de 1929 que empiezan a priorizar el transporte carretero sobre el ferroviario al haberse creado la Federación Nacional de Cafeteros en 1927, gracias a los comités con los caminos cafeteros se logra llevar escuelas, puestos de salud, acueductos y redes de electrificación al campo. Son los tiempos del Jeep Willys y la Chiva, testigos del apogeo de decenas de poblados que ahora han palidecido en lo que gracias a la declaratoria de la UNESCO ahora denominamos paisaje cultural cafetero. Ver ecorregión y bioturismo, paisaje cultural cafetero, una visión prospectiva y del Gran Caldas al eje cafetero. Imagen ilustrativa del paisaje cultural cafetero, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. En urbanístico, si bien se densificó la trama urbana con barrios para la clase media favorecida por el Estado solidario, la arquitectura cartesiana propia de la sociedad industrial es la moderna, caracterizada por el particular estilo que muestra el Banco del Comercio de la Plaza de Bolívar. Pero a partir de los 70 entramos a un cuarto periodo que nos abriga con la migración del campesino, quien al no poder asimilar los paquetes tecnológicos y financieros de la nueva caficultura por no tener suficiente escolaridad, deja de ser propietario y emigra a la ciudad para intentar proletarizarse sin alcanzarlo. A esa problemática social se añade la ambiental consecuencia de la reconversión del modelo de producción que introdujo el monocultivo a costa del sombrío y su biodiversidad, de la salud del suelo y el agua. Entramos a un deterioro de los términos de intercambio y destinamos las rentas del grano de oro a la importación de agroquímicos para concederlas a terceros, exterminar la biodiversidad y provocar plagas. Imagen Manizales, el centro en 1930 y panorama desde Chipre en el año de 1948. Y como razonablemente la trama urbana no debió expandirse con rapidez, menos para un uso y ocupación conflictivos del suelo en beneficio de quienes trafican con la plusvalía urbana, haciéndolo sin responder a criterios claros de planificación y responsabilidad ambiental por no densificarse ahora Manizales ve agotados sus precarios remanentes de bosques andinos y desprotegidas las frágiles laderas del medio urbano para obtener un hábitat que está dando paso a un modelo de urbanizaciones populares con estructura satelital más vulnerables, desarticuladas y crecientemente alejadas de la oferta de servicios de la cometa urbana precedente. En este escenario, los moradores en circunstancias más apremiantes viven tras ese muro que separa a pobres y ricos para expresar los agudos conflictos y contradicciones como también los retos de la época actual.
Ver Manizales, perfil de su territorio y complejidad de su ordenamiento. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. Y Manizales, el futuro de la ciudad. Imagen: Manizales, estructura ecológica urbana post 2017 y laderas vulnerables en sectores populares. Gracias. Por Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en geotecnia, geofísica y economía, y con autoría y coautoría de 18 textos y más de 1000 documentos publicados en repositorios de la Universidad Nacional de Colombia y páginas propias o en físico, socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, adscrita a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La Patria 2011, actualizada en 2023. Portada: Manizales 1923 y a principios de 1930. Contraportada: Manizales, panorámicas de la ciudad de 1939 y en épocas recientes. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas: una de dos. Agua como bien público, Álvarez, que le fue muy bien, Antioquia, territorio y sociedad en la configuración de una región histórica, área metropolitana de Manizales, aguadas, esplendor entre neblinas y pasillos, bosque, regulación hídrica y pluviométrica, de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada, café y ciudad-región, Caldas, una región antigua y nueva, tradicional y moderna, local y nacional, ciencia, tecnología y sociedad, ciudad-región del eje cafetero como revolución urbana, Colombia intermodal de la mula al tren, Colombia tropical y el agua que, construyendo el territorio Umbra, CTS, cultura y ruralidad en Caldas, Chinchiná, siglo XXI, del Gran Caldas al eje cafetero, dinámica económica del eje cafetero, región cafetera, evaluación ambiental del territorio, ecorregión y bioturismo, eje cafetero, construcción social histórica del territorio, eje cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo, el cable aéreo Manizales Mariquita, el camino por el Río Grande de la Magdalena, el desarrollo urbano y económico de Manizales, el estado y la función del suelo urbano en Manizales, el ferrocarril de Caldas, una impresionante obra de ingeniería, el futuro de la ciudad. Fuentes bibliográficas: 2 de 2. El modelo de ocupación urbano-territorial de Manizales, el territorio caldenso, un constructo cultural, el volcán y el desastre de Armero, empresarios y formación de fortunas, fragmentación urbana y clima en Colombia, gobernanza forestal para la ecorregión andina, historia de los procesos urbanos y económicos del eje cafetero, institucionalidad en el paisaje cultural cafetero, la adaptación de la ciudad al trópico andino, la alianza endogámica de los colonizadores de Caldas, la historia del Cerro San Cancio, la región en la independencia, la era del trópico andino, caso Manizales, las narrativas de viajeros en el antiguo Caldas, los guetos urbanos o la ciudad amable, Manizales en la dinámica colonizadora 1846-1930, Manizales, perfil de su territorio y complejidades de su ordenamiento. Manizales, un diálogo con su territorio, más espacio y oportunidades para el ciudadano. Neira, entre la ruralidad y la ciudad-región. Nuestros bosques de niebla en riesgo. Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. Sustentabilidad y de crecimiento económico. Territorio de centralización y autonomía regional. Tierra y ruralidad en Colombia, Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, violación de derechos ambientales en Río Blanco, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional. Se puede encontrar esta y otra información buscando en Google producción académica o libros de Gonzalo Duque Escobar. Gracias.